Entonces, vamos a continuar ahora con el otro método. El otro método, les decía, el método doble declinación de saldo. Fíjense en algo muy importante por acá. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Con lo que estábamos viendo en Excel. Y fijémonos en algo muy importante acá, ¿verdad? Algo muy importante es de que tanto en el método de la línea recta, vamos a ponerlo por acá, si ustedes se fijan aquí, el último año cierra con 15,000, ¿verdad? Que es el valor residual. Cierra con 15,000, ¿verdad? Igual sucede en el método de la suma de los dígitos de los años. El último año también cierra con ¿quién? Con el valor de 15,000. Entonces, lo que necesitamos ahora es ver qué pasa con el método de doble declinación de saldo. Entonces, en el método de doble declinación de saldo, ¿verdad? En ese método, vamos a ir viendo que no necesariamente va a aparecer lo mismo que ya vimos con los dos métodos anteriores. Entonces, vamos a irnos al método de doble declinación de saldo. Ahí lo vamos a hacer en esta tercera pestaña, ¿verdad? Y tenemos en este caso el costo total. Entonces, costo total, ¿verdad? Son los 280,000. La vida útil del activo es, en este caso, 10 años. Y mi valor residual, en este caso, es de 15,000. Con el mismo ejemplo, con los mismos datos del problema. Entonces, recordemos que mi valor en libros, inicialmente, entonces, igual, en este caso aquí, en igual a los 280,000, que es el primer valor que voy a tener por ahí, 280,000. Después vamos a poner la depreciación. Para la depreciación, ahora en este caso, en las funciones vamos a utilizar una que se llama DDB. Esa es la función, ¿verdad? Entonces la función FX, buscamos una en la financiera y dice DDB. Entonces por acá está. ¿Miren? Acá tenemos una que dice DDB, ¿verdad? Por ahí esta dice que va a devolver la depreciación de un activo mediante el método de doble disminución de saldo o doble declinación de saldo. Le damos a aceptar ahí y por ahí tenemos pues los argumentos de la función, ¿verdad? O lo que nos va a pedir la función. Decíamos el costo, el valor residual, la vida, el periodo y el factor, ¿verdad? Y el factor. Este factor decía que aquí no lo vamos a ubicar. Entonces, los primeros tres datos, el costo, el valor residual y la vida, igual van a ser constantes. Entonces, costo, en este caso son los 280,000, la celda B3. El valor residual, en este caso, es los 15,000 que estén en la celda B5. La vida, que son 10 años y que estén en la celda B4. Estos tres datos de entrada, decíamos, los vamos a fijar. Le vamos a dar F4, ¿verdad? Para fijarlo. F4 por acá. F4 por acá y le damos F4 por acá. En los tres valores. ¿Ya? Ya lo tenemos fijado por acá, ¿verdad? Lo tenemos ahí el signo de dólar antes y después para fijar en este caso los datos de esa celda. Y en el periodo vamos a usar lo mismo que utilizamos en el caso del método de la suma de los dígitos de los años. ¿Qué periodo voy a calcular? Voy a calcular el año 1, ¿verdad? El año 1. Entonces le doy T4 ahí. Si no fijamos en esta parte del factor, me voy a ubicar ahí. Entonces me ubiqué ahí y ¿qué dice acá? Aquí abajo hay alguna nota muy importante. Dice, es la tasa a la que disminuye el saldo. Si se omite un factor, se asumirá, dice, el valor de 2. Método de disminución de saldo. Si se omite, entonces el método es de doble disminución de saldo. Método de disminución de saldo doble. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí, en este caso, un valor de 3, entonces este 3, en vez de ser un método de doble declinación de saldo, es de triple declinación de saldo. Recordemos que en la fórmula por ahí decía la depreciación por, en este caso, el método de doble declinación de saldo era 2 dividido entre la vida útil o la vida del activo, multiplicado por el valor en libro. Entonces, si yo le pongo 3, aquí lo que estaría diciendo es 3 entre la vida útil por el valor del activo. Si le pusiera aquí en este caso 4, pues sería 4 entre el valor del activo por la vida útil, 4 entre la vida útil del activo por, en este caso, el valor en libro. Entonces, este factor, normalmente nosotros estamos trabajando con doble declinación. Entonces, como es doble declinación, ahí no le vamos a tocar absolutamente nada, ¿verdad? No le tocamos absolutamente nada.
Entonces le damos a aceptar y ya tengo en este caso la declinación, la depreciación del año 1. Son 56.000. 56.000. Ahora vamos con la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, entonces, ¿qué va a ser igual? Recordemos, esto va a ser igual a la depreciación del año 0 más la depreciación, en este caso, del año 1. Le doy, en este caso, aceptar y me queda 56.000 porque ya sabemos que no tenemos nada acumulado actualmente. Ahora acá igual, da valor en libro, y el valor en libro es el valor en libro inicial menos, recordemos, el valor de la depreciación, menos el valor de la depreciación. Le doy en este caso ahí Enter también y me queda 224. O sea, si a los 280 le resto los 56, me quedan los 224. Y entonces ya tengo el primer año. Las fórmulas establecidas para el primer año son las mismas que me van a quedar a la hora que copie la celda. Entonces copio en este caso el formato para la celda del 1 hasta el 10. ¿Ah? Copio el formato igual también para la celda del 1 hasta el 10 y de la misma manera para el valor en el libro. Copio ese formato y ya tengo ese valor. Miremos algo acá antes de llegar a la última parte. El primer año es 56.000, ¿verdad? La depreciación acumulada son 56.000 porque no tenía nada y el valor en libro son los 280 menos los 56, nos queda 224. Al calcular la nueva depreciación con la fórmula me queda 44.800. Entonces, ¿cuánto va a ser la depreciación acumulada? Va a ser los 56.000 que tengo acá más los 44. Esto me queda 100.800. 100.800. El valor en libros, ¿qué va a ser igual? Va a ser el valor en libros anterior, 224. Le resto el 44.800 y me queda 179.200. Al tercer año se vuelve a calcular la depreciación, queda 35.840 con la fórmula, ¿verdad? En este caso lo hace directo el Excel. Entonces ahora, ¿qué sería la depreciación acumulada? La depreciación anterior, 100.800, más la depreciación actual, 35.840, nos queda 136.640. El valor en libro, ¿qué nos quedaría? Este valor en libro, ¿de dónde sale? Son los 179.200 del año anterior, le resto en este caso la depreciación. 179 menos 35, nos queda 143.360. Recordemos que eso es lo que se va haciendo, así como lo explicamos de manera manual, pero ya como he copiado fórmulas, pues ya los tengo los valores de un solo. Miremos entonces algo muy importante. ¿Qué decíamos acá? Recordemos que aquí, en este último año, en el año 10, el valor en libro tendría que coincidir ¿con quién? Con el valor residual. Sin embargo, ahora en este método de doble declinación de saldo no coincide. No coincide. ¿Ya? Entonces, yo necesito ahora que aquí se da 15. Aquí debe de quedarme 15. Por tanto, si aquí debe de quedarme 15, este valor tiene que cambiar. ¿Verdad? Este valor va a tener que cambiar. O sea, yo tengo que al 37.000, al valor en libro, 37.000, el año anterior, que es lo que está en el libro, le tengo que restar una depreciación y que aquí me quede ¿cuánto? Me quede nada más 15, me quede 15.000. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso para que aquí me quede 15? Entonces, fácil. Aquí voy a dejar entonces los 15.000. Vamos a poner, esto debe de ser igual, ¿a quién? A los 15.000 del valor residual, igual a B5. Ahí tiene que quedar igual a B5. ¿Ya? Para que me queden al final los 15.000. Ya tengo los 15.000. Pero si miramos 37 menos 7 no son 15. Entonces este dato tiene que cambiar. Para que este dato quede correcto, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a poner una fórmula para el último dato. Para el último, recordemos que ahí es donde voy a tener que cambiar. Va a ser igual a este valor en libro, ¿verdad? Le voy a restar valor en libros del año 9, le resto el valor en libros del año 10 y eso me va a dar lo que tendría que depreciar el último año, ¿verdad? Recordemos, aquí tengo que buscar los 15, entonces aquí me quedan los 15. Para que aquí esto sea correcto, ¿cuánto tengo que depreciar? Entonces digo, en esta fórmula va a ser el valor en libros del año anterior menos el valor en libros del último año, que son los 15.
Entonces eso me queda acá, ¿cuánto? Un valor de 22.580. Piense bien que al quedar 22.580, igual aquí me queda nuevamente ahora 265 y aquí me queda el valor de 15.000. ¿Verdad? Me queda 15.000. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, la depreciación incluso del año 10 es mucho mayor que la depreciación del año 9. Eso se tiene que hacer un ajuste por el hecho de que el método en este caso no cuadra totalmente, o el método incluso no cuadra, no cierra con los 15. Entonces lo que uno hace es simplemente ajustar el último año, ¿verdad? Este dato se ajusta, este 15 se ajusta con el valor residual que teníamos por acá y la depreciación del último año sale ¿de dónde? De restar el valor en libros del año 9 menos el valor en libros del año 10, para que ahora ya me quede bien cuadrado todo esto. Fíjense bien en algo muy importante. La suma de todas las depreciaciones o la depreciación acumulada tiene que darme 265, ya que 265 más los 15 me da el 280 que tengo por acá, ¿verdad? Al final, el valor en libros con la depreciación acumulada me tiene que dar el costo total del activo. ¿Ya? Si no me queda el costo total del activo, entonces significa que en este caso está mal. Entonces, de esa manera se hace el cálculo. Aquí lo único es que siempre voy a tener que ajustar el último año. El último año voy a tener que ajustarlo para que cuadre con el valor residual, en este caso del activo. Entonces, con esto, pues, son los ejemplos, ¿verdad? Haciéndolo con Excel. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna duda con respecto, en este caso, al ajuste que se hace al último año para el método de doble declinación de saldo. Hasta el gato tiene Steven ahí viendo la clase, ¿verdad? Está recibiendo clase. ¿Ya? Ajá, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan, muchachos? ¿Ya? Pregunta, duda que tengan. ¿Ya? No hay duda, no hay preguntas. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a seguir avanzando en el tema, ¿verdad? Que ya estábamos hablando de las depreciaciones. Entonces, ahí ya miramos todo lo que son los 3 métodos esenciales. Existen otros métodos de depreciación, pero lo más importante son los que nosotros en este caso hemos analizado. Por ahí decía, había un método que se llama el método de las unidades de producción, hay otro método que se llama el método de los kilómetros recorridos, que son también métodos de depreciación acelerada, pero que sin embargo es raro pues, utilizarlos, ¿verdad? Los más comunes son los que estamos analizando y el que incluso más se utiliza a nivel de proyecto es el método de línea recta. Yo aquí explico los 3 métodos para que ustedes tengan claro de a la hora de que cualquier ejercicio lo quieran hacer, pues lo puedan hacer, porque los ejercicios algunas veces piden método de suma de los dígitos de los años. En la vida real, como les digo, normalmente todos los proyectos utilizan línea recta, nada más, ¿verdad? Si se va a utilizar suma de los dígitos de los años o doble declinación de saldo, obligatoriamente se tiene que constar con, en este caso, la autorización de la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Eso lo dice la ley, ¿verdad? En la ley, ¿verdad?, de concertación tributaria y en particular la ley del impuesto sobre la renta, por ahí especifica que hay que establecer en este caso un permiso para poder utilizar esos métodos. Incluso en una empresa, ¿verdad? No solo para proyectos, incluso para una empresa en particular, normalmente se tiene que pedir permiso para poderlos utilizar. No es porque en este caso al contador se le ocurrió utilizar suma de dígitos de los años, lo va a hacer, no. Si la DGI no la autoriza, no lo puede utilizar. ¿Ya? Tiene que utilizar cualquier método de depreciación acelerada, obligatoriamente, para poderlo llevar a efecto. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad?, con los temas, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en esta unidad. Y vamos a pasar ahora, en este caso, a ver lo que se llaman los métodos de amortización. Amortizaciones de deuda, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a trabajar. O sea, recordemos que no todos los dueños de proyectos tienen en este caso pueden financiar normalmente su proyecto
y que por ende entonces algunas veces pues para poder financiar el proyecto se va a tener que recurrir en este caso a un préstamo. Entonces las amortizaciones de deuda, recordemos, se van a presentar para cuando un inversionista normalmente necesita financiamiento para su proyecto, o sea, necesita capital para poder invertir en su proyecto. Entonces, obligatoriamente, el que presta, recordemos, va a tener que cancelar la deuda y va a tener que cancelar, en este caso, los intereses por el préstamo que está llevando a efecto. Entonces, normalmente a ese proceso de prestar dinero para financiar proyectos, cuando uno está cancelando ese préstamo, se le conoce con el nombre de amortizar la deuda, pagar la deuda, es lo sinónimo, pues, ¿verdad? Vamos a pagar una deuda. Entonces, para amortizar una deuda, hay una expresión que es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Principalmente, que es la cuota que una persona tiene que pagar por monto de la deuda, está compuesta en este caso por dos valores, A sub K más I sub K, ¿verdad? K, por aquí decimos el número de periodo o pago en que queremos cancelar. O sea, si queremos cancelar el pago 1, el pago 2, el pago 3, el pago 4, el pago 5. O sea, K es el número del pago o el número de la cuota que vamos a cancelar. C sub K dice que es el valor de la cuota que puede ser nivelada o proporcional, la cuota periódica. Esta cuota periódica puede ser una cuota que se pague mensual, una cuota que se pague trimestral, una cuota que se pague anual. Eso pues dependerá de las condiciones en las cuales se realice normalmente el préstamo. A sub K dice que es la cantidad aplicable directamente a la deuda y que disminuye el principal o lo que se llama el abono al principal. O sea, cuando uno presta, normalmente va cancelando el monto de la deuda. O sea, voy a ver, qué sé yo, voy a abonar a un préstamo de 180,000 y le voy a abonar 20,000. Pero no significa que voy a pagar solo 20,000. Tengo que pagar los 20,000, que es el abono a la deuda más los intereses. Entonces, los 20,000 que estoy abonando a la deuda, normalmente se llama A sub K, que es el abono al principal o abono a la deuda. Algunos libros también le llaman amortización, ¿verdad? También algunos libros le llaman la amortización. Pero vamos a dejarlo como abono. Y el I sub K, que representan los intereses, cantidad en concepto de intereses que devenga el préstamo o el principal adeudado. O sea, que la cuota está compuesta por el abono a la deuda, más quién, más el monto de los intereses. Decimos que esta cuota puede ser la misma todos los años o que puede ser variable, puede ser proporcional al variar año con año. De acuerdo a nuestro, en este caso, a nuestro sistema financiero, ¿verdad? En este caso a la Superintendencia de Bancos, para el caso de Nicaragua, ¿verdad? Normalmente los préstamos que se hacen por medio de cuota nivelada, normalmente, ¿verdad? Cuota nivelada. Y ahí vamos a ver por qué se hacen por medio de cuota nivelada, ¿verdad? También decíamos, se pueden hacer cuotas proporcionales, pero lo más normal es que se hace por cuota nivelada, ¿ya? Ahí vamos a ver, normalmente la cantidad de interés es un poco mayor que se tiene que pagar y pues eso es lo que le conviene a las instituciones de carácter financiero. Entonces, de esa manera, esos son los elementos que vamos a tener para una amortización. Entonces, hablando del método de cuota nivelada, ¿verdad? De acuerdo al método de cuota nivelada, que es lo que vamos a ver ahorita, dice que vamos a establecer, varios elementos, ¿verdad? Entonces decimos, cuando se acuerda cancelar el préstamo mediante cuota nivelada, cada cuota a pagar es de igual valor, hechas a intervalos iguales de tiempo. La cuota es calculada principalmente a intervalos iguales de tiempo, es calculada. Sin embargo, eso no significa que la persona no la pueda pagar antes de tiempo, ¿verdad? Para poder, en este caso, cancelar su deuda. Sin embargo, si ya uno se retrasa un poquito en la deuda, entonces normalmente pues tendrá que pagar algo que se llama interés moratorio, ¿verdad? Normalmente cuando alguien se retrasa en un pago, entonces paga un interés moratorio que es una tasa de interés mucho más alta que la tasa que tiene en este caso el préstamo. O sea, paga el interés normal, pero además paga un interés por mora en este caso.
Entonces, lo normal es que las personas paguen en la fecha establecida o paguen antes, pero no después porque saben que tienen que pagar mora. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, la cuota dice que va a permanecer constante durante el plazo establecido, ¿verdad? Durante el plazo establecido, el cálculo de los intereses va a ser sobre saldo insoluto, o sea, para calcular los intereses va a ser sobre el saldo que nos va quedando directamente de la deuda, y el valor de azúcar dice que amortiza el principal o que se abona a la deuda, dice que es creciente en cada cuota, mientras que los intereses van decreciendo. O sea, el abono a la deuda va a ir, en este caso, creciendo, mientras que el valor de los intereses va a ir, en este caso, decreciendo. Por ahí pues lo vamos a ver cómo es que uno aumenta y el otro disminuye. La cuota va a permanecer constante, que quede claro. Cuota permanece constante. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Miremos entonces cómo vamos a hacer para calcular estos tres elementos, la cuota, el abono, incluso los intereses y el saldo, porque hablamos del saldo insoluto. Entonces, para hacer este cálculo, ¿verdad? Para hacer este cálculo, entonces dice la cuota nivelada a pagar durante la vida del préstamo se obtendrá de la siguiente manera. Miren esa fórmula para calcular la cuota. La cuota que tenemos ahí dice que es el principal multiplicado por I, ¿verdad? Por 1 más I elevado a la N entre 1 más I a la N menos 1. Ese valor de la cuota o esa fórmula que tenemos ahí, recordemos, es la fórmula de una anualidad ordinaria. Lo que estamos calculando es el monto de la anualidad, lo que tenemos que pagar anualmente, ¿verdad? Entonces utilizamos una fórmula de anualidad. Si ustedes se fijan acá, también lo puedo hacer con el uso de las tablas. El valor presente por el factor A dado P, que es para convertir a una anualidad, y por ciento, que es la tasa de interés, y N, que representa el tiempo establecido. Entonces, de esa manera calculamos el valor de la cuota. Entonces, con la fórmula de anualidad, ¿verdad? Recordemos esa fórmula que ya la hemos venido utilizando en ejercicios anteriores. Una vez que se tiene la cuota, recordemos, esto es lo primero que se calcula, el valor de la cuota. Después vamos los intereses, intereses sobre saldo. Oígase bien, los intereses sobre saldo, o sea, el saldo que va quedando. Sobre ese saldo hay que ir calculando los intereses. Entonces, el interés sobre saldo dice que va a ser igual al saldo anterior multiplicado por la tasa de interés, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, el interés del año 1 o del periodo 1 va a ser el saldo saldo inicial, saldo del periodo 0, multiplicado por la tasa de interés del préstamo. Si aquí tuviera el interés del año 2, esto sería el saldo del año 1 por la tasa de interés. O sea, este saldo es el saldo del periodo anterior. Por eso se dice saldo, ¿verdad? Los intereses sobre saldos, ¿verdad? O sea, sobre la deuda que todavía no se ha pagado. Entonces, de esa manera calculamos el interés. Después calculamos el abono al principal, donde el abono sale de la fórmula que ya vimos. Recordemos que decíamos, la cuota era igual al abono más el interés. Si aquí ya he calculado la cuota y he calculado el interés, entonces el abono a qué va a ser igual. Simplemente es la cuota menos, en este caso, el valor de los intereses, ¿verdad? Entonces el abono lo obtenemos en este caso a través de la cuota menos el interés. De esa manera obtenemos en este caso el valor. Y por último se obtiene el saldo. ¿Verdad? El saldo que nos va a quedar. El saldo insoluto o el saldo después de cada pago o cuota, ¿verdad? Simplemente dice que el saldo del periodo anterior menos el abono a la deuda. Óigase bien, este A es el abono. Aquí hay que tener cuidado. Cuidado, le restan la cuota. No, es el abono a la deuda. Recuerden que esta cuota no la puedo restar porque la cuota lleva el abono a la deuda y además lleva el valor de los intereses. Entonces, por eso es que aquí se considera únicamente el abono a la deuda, ¿verdad? No se considera la cuota. Entonces, el saldo final menos el abono a la deuda. Entonces, ahí son las 4 expresiones que vamos a necesitar para hacer los cálculos. Miremos un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Una institución financiera otorga un crédito de 125,000. O sea, el préstamo es de 125,000.
para el financiamiento de un proyecto agrícola. El préstamo se cancelará en un plazo de 10 años mediante cuotas niveladas anuales. Se estipula una tasa anual del 8% efectivo, ¿verdad? O sea, 8% anual. Y el primer pago ocurra un año después de recibido el préstamo. O sea, cada año voy a tener que estar haciendo un pago, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo por ahí. El primero se hace al final del año 1, después al final del año 2, al final del año 3 y así sucesivamente. Entonces tenemos en este caso que 125,000, que es el préstamo, el plazo que es 10 años y a una tasa del 8%. Nos piden elaborar un calendario de pago del préstamo, ¿verdad? Por ahí vamos a ver cómo construir ese calendario de pago del préstamo. ¿Verdad? El calendario pues va a tener que llevar, así como en la depreciación, ¿verdad? Una tabla en la cual reflejemos el año, reflejemos en este caso el abono a la deuda, los intereses, la cuota y el saldo, ¿verdad? Una tabla pues es lo que nos están pidiendo que refleje directamente ese dato. Entonces miremos acá los datos. El préstamo 125,000, el plazo 10 años, la tasa de interés 8% mediante cuotas niveladas. Entonces recordemos, lo primero que calculamos por acá es la cuota. Aquí lo voy a explicar cómo sería de manera manual, ¿verdad? Después lo voy a explicar haciendo uso de Excel para que miremos que es más rápido. Entonces tenemos ahí que la cuota, que es lo primero, recordemos, decimos, la cuota es ¿quién? El principal por I por 1 más I a la N entre 1 más I a la N menos 1. 225,000 por 0.08, que es la tasa de interés, por 1.08 elevado a la 10, que es el 1 más I, 1.08 a la 10 menos 1, ¿verdad? Si efectuamos eso me queda un valor de 18,628.69. O sea que la cuota cada año va a ser equivalente a esos 18,000, ¿verdad? La cuota anual, o sea, esa cuota va a permanecer constante durante todos los años. Voy a pagar la misma cantidad todos los 10 años, durante 10 años, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de la cuota, ¿verdad? Piensa bien que utilizamos la fórmula de anualidad, una anualidad ordinaria, eso es lo que estamos utilizando. Una vez calculada la cuota, entonces ahora calculamos el interés. Vamos con el interés del periodo 1. ¿Qué dice el interés del periodo 1? La fórmula decía que era el saldo anterior, o sea, el saldo del año 0, multiplicado por la tasa de interés. El saldo del año 0 es el monto de la deuda. ¿Cuánto es la deuda que tenemos actualmente? Actualmente tenemos 125,000. Entonces, 125,000 es mi deuda multiplicada por la tasa de interés, en este caso que es 0.08, ¿verdad? De esa manera calculamos entonces el interés del año 1. Entonces, 125,000 por 0.08 nos da un valor de 10,000. Entonces, ya tenemos el interés. Después viene el cálculo de quién, la anualidad, de la amortización o del abono a la deuda. ¿Qué decía que era el abono? La cuota menos el interés. Entonces la cuota nos había dado 18,628.69 menos en este caso el monto de intereses que es 10,000, nos queda 8,628.69. De esa manera pues tenemos en este caso, ¿verdad? Ya el abono a la deuda del primer año. Fíjense bien que solamente estoy para los datos del primer año. Entonces ya tengo la cuota, ya tengo en este caso el monto del interés, ya tengo el abono. Y ahora vamos a calcular el saldo del año 1. El saldo del año 1 es el saldo inicial, ¿verdad? El saldo inicial. ¿Le resto quién? Recordemos, le resto el abono. Cuidado, insisto nuevamente, no es la cuota, le resto el abono. Entonces el saldo inicial son 125,000, ¿verdad? Que es el saldo insoluto del año 0. Y le voy a restar en este caso, ¿quién? El abono del año 1, 8,628.69, que fue lo que nos dio por acá. Y eso me queda a la hora de restar 116,000. Este sería el nuevo saldo, ¿verdad? Esto sería por acá el nuevo saldo, ¿verdad? Para la deuda. Entonces ya con esto tenemos todo lo del año 1, la cuota, el interés, el abono a la deuda y el saldo para el periodo 1. Vamos con el periodo 2. Para el periodo 2 ya no necesitamos calcular la cuota porque ya está calculada y es la misma para todos los años, ¿verdad? Entonces ya no necesito. Lo que voy a empezar a calcular ahora es el interés del año 2,
el abono del año 2 y el saldo del año 2. Entonces ahí tenemos el interés del año 2. Es el saldo del periodo 1, que aquí lo tenemos, los 116.371.31 por la tasa de interés que es 0.08. Esto nos queda 9.309.70. Entonces recordemos, este es el saldo del año 1, que nos quedó eso, el saldo, multiplicado por la tasa de interés, que es 9.309.70. Ese es el interés del periodo 2. Después tenemos el abono del periodo. El abono, recordemos que es la cuota menos el interés. Entonces, la cuota, ¿cuánto es? La cuota es la misma, ya habíamos dicho, los 18.628.69. Le resto, en este caso, el interés, los 9.309.7 y me queda 9.318.98. Ya tengo en este caso, ¿quién? El valor del abono. Entonces, a la cuota que era 18.000, le resto en este caso el interés y ya tengo el abono. Después viene el saldo. El saldo sería ¿quién? Los 116.000, que es el saldo, digamos, del periodo 1. Le resto ¿quién? Le resto en este caso el abono 2. El abono 2, 9.318 y me queda 107.052.33. Eso es lo que me queda ahí, ¿verdad? Esa es la condición que me queda. Entonces ya tengo los datos del año 1 y ya tengo los datos del año 2. De la misma manera hay que calcular el año 3, el año 4, el año 5, el año 6. Las fórmulas son iguales. Lo que tengo que irme fijando es cómo voy calculando el interés. El interés, recuerden que es saldo anterior por la tasa de interés. El abono a la deuda es la cuota del periodo menos la tasa, menos el interés calculado. Y el saldo nuevo es el saldo anterior menos, en este caso, el abono a la deuda. Entonces, una vez que se tiene eso, se procede a elaborar, es lo que decía por ahí, un calendario de pago. El calendario de pago es una tabla que refleja estos datos por acá, así como tenemos por ahí hasta ahorita, los primeros 2 años, ¿verdad? Tengo que un dato del periodo, la amortización o el abono a la deuda, los intereses, que te voy a tener por ahí, la cuota, y voy a tener en este caso, ¿quién? El saldo. Fíjense bien, el saldo inicial es 125, el periodo 1, ¿verdad? Fíjense bien, aquí tengo la cuota es la misma todos los años, 18.628. La amortización, recordemos que es el abono a la deuda, la calculábamos como el saldo por la tasa de interés. Los intereses, este interés salía ¿de quién? Recordemos, la cuota menos la amortización, 18 menos 8 nos quedan los 10. Y el saldo, recordemos que este saldo salía ¿de dónde? De los 125 menos el abono, en este caso, a la deuda o la amortización, ¿verdad? 125 menos 8.116. Los 116 menos los 9 me quedan los 107 que está acá. O sea, esos datos son los que ya habíamos calculado con anterioridad y solo lo que hemos hecho es trasladado directamente a la tabla, ¿verdad? Lo hemos trasladado, lo hemos hecho de manera ahí manual. Ahora, esa tabla hay que seguirla construyendo y al seguirla construyendo, normalmente, pues lo que vamos a obtener es una tabla total, una tabla así, de esa manera, con todos los cálculos. Imaginémonos que eso, si lo hacemos manual, ¿cuántos cálculos tenemos que hacer de manera manual? ¿Verdad? De manera manual hay una gran cantidad de cálculos que hay que hacer. Entonces, por eso, pues lo que vamos a hacer acá, hoy me interesa que ustedes manejen cómo se hace de manera manual, pero después lo vamos a hacer directamente con Excel, ¿verdad? Entonces, aquí en la tabla podemos observar, tengo todos los abonos a la deuda. Aquí hay una última columna que es total. El total que voy a poner, la suma de todos los abonos a la deuda me tiene que dar este 125.000, que es el saldo inicial. Si no me cuadra esto aquí en 125.000, algún dato está mal calculado, ¿verdad? Ya sé que aquí me tiene que quedar 125.000. La suma total es 125.000, ¿verdad? Me tiene que quedar en este caso esa condición. Otro elemento importante acá es el saldo. Miremos, el saldo viene disminuyendo, 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 hasta llegar ¿a dónde? A 0. En el periodo 10 el saldo me tiene que dar 0, ¿verdad? La cuota debe permanecer constante, ¿verdad? Y los intereses, recordemos lo que decíamos, los intereses como vienen disminuyendo, mientras que la amortización o el abono a la deuda viene aumentando. Mientras el abono a la deuda crece, el interés en este caso viene disminuyendo.
Ya estos datos pues son totales, ¿verdad? Este es el total de los intereses, este es el total de las cuotas. O sea, se prestaron 125 y al final se pagan 186, ¿verdad? O sea, hay un interés de 61.286. Entonces, esta es la manera como se va a llenar la tabla. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Vamos a salir, ya la sesión se está por terminar. Para finalizar la clase vamos a explicar cómo lo haríamos, en este caso, este ejercicio directamente con Excel, ¿verdad? Para llenar la tabla. Entonces vamos a terminar esta última parte, ¿verdad? Para que quede claro cómo hacerlo directamente con Excel, el método de cuota nivelada, que es lo que en este caso pues estamos analizando y viendo cómo la cuota queda o permanece en este caso igual, por favor. Entonces vamos a ver el ejemplo, decíamos ya, de cuota nivelada haciéndolo con Excel, ¿verdad? Directamente con Excel, hacer la tabla completa con Excel. Entonces nos vamos acá, vamos a irnos a Excel. Y vamos a, en este caso, a tener la siguiente condición, ¿verdad? Aquí tenemos la deuda es 125,000, el plazo en años son 10 años, la tasa en este caso 8%, ¿verdad? Entonces son los tres datos que tenemos por acá, ¿verdad? Los tres datos que tenemos ahí, en este caso la deuda, el plazo y la tasa. Esos son los tres datos que normalmente uno tiene que tener acá definidos. Entonces, la tabla va a consistir, ¿verdad?, de varias columnas. En este caso decimos, vamos a tener los años por acá, que tenemos el abono a la deuda o la amortización, como le llamaba, ¿verdad?, anteriormente. Tengo el interés, la cuota y el saldo, ¿verdad? Fijémonos bien que empiezo siempre desde el año cero, ¿verdad? Siempre voy a iniciar desde el año cero, tanto en las depreciaciones como en este caso, las amortizaciones de deuda vamos a iniciar desde el año cero. Entonces, lo primero que voy a poner acá es el saldo, ¿verdad? Ponemos por acá el saldo. Entonces, el saldo que vamos a tener simplemente es el saldo, la deuda que tenemos, son los 125,000, igual a C4, ¿verdad? El saldo inicial acá, entonces, es C4. 125,000. Ese es el dato que tenemos por ahí. Después, ¿qué vamos a tener? Entonces, vamos a calcular, recordemos, en este caso, lo primero que se calcula es la cuota. Entonces, voy a calcular la cuota que va a permanecer constante durante todos los años. Oígase bien, constante, todo tengo que tenerlo. ¿Qué es la cuota? Decíamos, el abono, perdón, es en este caso una anualidad. Y recordemos que esas anualidades las calculábamos, la anualidad ordinaria la calculábamos con una función que se llamaba pago. Entonces vamos a utilizar esa función de pago para calcular la cuota. Nos vamos a la función y dentro de la parte financiera buscamos una que dice pago. ¿Ah? Vamos a irnos a buscar la que dice pago, que es la que utilizábamos para calcular, en este caso, la anualidad. Por acá tenemos pago y le damos a aceptar. ¿Ah? Entonces, ¿qué me pide en la función de pago? Voy a ponerla por acá abajo, ¿verdad? Entonces, los datos que me pide, recordemos, es la tasa, el plazo, el valor actual. Recordemos que aquí, cuando utilizamos esta función, para que no me aparezca negativo el resultado, al valor actual le pongo signo negativo o al valor futuro, dependiendo del dato que vaya a meter. Entonces, la tasa, en este caso, es 8%. El plazo, la NPR, son los 10 años que tengo por acá. Y el valor actual, ¿verdad? El valor actual, en este caso, es la deuda. El valor actual es la deuda. Esos son los tres datos que vamos a sustituir ahí. Ahora, como esa cuota va a permanecer constante durante todos los años, entonces voy a fijar todos los valores aquí, porque no los voy a cambiar. Entonces, fijo ahí con F4, igual el dato de la deuda que está en C4, fijo en este caso también el plazo con C4 y fijo en este caso el valor actual o la deuda en este caso. Entonces, fíjense bien que se fija. Ahora, recordemos que el valor actual lo voy a poner con signo negativo, ¿verdad? Le pongo un signo negativo ahí a eso, ¿verdad? Signo negativo para que el resultado de la cuota me salga con signo positivo.
Entonces, ahí ya tengo los tres datos, la tasa, el plazo, el valor actual y que deben de quedar fijados porque la cuota va a ser la misma durante todos los años. Entonces le doy a aceptar y ya tengo la cuota. 18.628.69. Ese es el valor que teníamos con anterioridad, ¿verdad? El que ya habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Con la fórmula. 18.000. Voy a ir a hacer todo lo del primer año, nada más. Todo lo del primer año. Después voy a calcular ahora ¿quién? Los intereses. Recuerden, el siguiente paso es calcular los intereses. Una vez que se tiene la cuota, vamos con los intereses. Entonces, esto va a ser igual, decíamos los intereses que era el saldo anterior, que son este valor, ¿verdad? Multiplicado por, en este caso, la tasa. Aquí el saldo va a ir cambiando. Fíjense bien, este saldo, cuando lo vaya calculando el interés año con año, el saldo va cambiando. Pero la tasa que esté en la celda C6, en este caso no va a cambiar. O sea, la tasa va a ser exactamente la misma, 8%. Entonces voy a bloquear este C6 y lo voy a fijar, ¿verdad? Lo voy a fijar porque la tasa de interés no va a cambiar, va a permanecer constante. Lo que va a ir variando es el saldo. Entonces con eso tengo I4 por C6, donde C6 queda fijado por el hecho de que la tasa es la misma todos los años. Ya me queda ahí 10.000, ¿verdad? Que es el monto del interés. Y ahora voy con el abono a la deuda. El abono a la deuda, entonces, ¿qué va a ser igual? El abono a la deuda va a ser igual, ¿verdad? Igual a, en este caso, al saldo, ¿verdad? Recordemos, el abono, perdón. El abono a la deuda, en este caso, es la cuota, ¿verdad? La cuota menos el interés. Cuota menos el interés. Aquí la cuota es la misma. El interés es lo mismo, pero no voy a fijar absolutamente nada para el abono a la deuda, ¿verdad? No voy a fijar ningún valor, ¿verdad? Va a ser en este caso entonces la cuota menos el interés, ¿verdad? Estos dos valores que año con año pues se supone que van a variar, aunque la cuota no va a variar, el que va a estar variando únicamente es el interés. Entonces de ahí me sale el abono a la deuda, 8.628.69. Y por último ahora calculamos el saldo. ¿Qué es el nuevo saldo? El nuevo saldo va a ser el saldo anterior y a este saldo, como lo decía anteriormente, le voy a restar lo que vaya abonando a la deuda. Cuidado, me le restan la cuota. Vuelvo a insistir, no es la cuota, es simplemente el abono, lo que le voy a restar ahí. Entonces aquí tengo, ¿verdad? El nuevo saldo va a ser el saldo anterior menos el abono, en este caso a la deuda. Entonces ya tengo ese elemento ahí, le doy enter y ya tengo el saldo del primer año. Entonces ya tengo todas las fórmulas para el primer año. Entonces como ya tengo las fórmulas para el primer año y ya las tengo fijadas, entonces lo que voy a hacer ahora es copiar. Voy a copiar las fórmulas de las 4 columnas que están ahí. Ahí se me va a ir componiendo la tabla. Y vamos al suave, ¿verdad? Entonces copiamos aquí hasta el año 10. El total no lo voy a hacer ahorita. Ahorita me quedan ahí 0 porque no he hecho los cálculos completos. El interés lo vuelvo a poner aquí hasta el año 10. La cuota igual copió la fórmula. Recordemos que nos ubicamos siempre en la esquina inferior derecha para copiar la fórmula hasta el año 10. Ya, ahí aparecen, miren, la cuota que es la misma todos los años. Ya va cambiando aquí el abono a la deuda. Y voy a copiar la fórmula del saldo. Entonces copio la fórmula del saldo hasta llegar al año 10. Entonces fíjense bien, ya tengo lleno toda la tabla. Un aspecto importante, decíamos, este último año siempre debe quedar, en este caso, ¿cuánto? El saldo debe quedar en 0. ¿Verdad? El saldo debe quedar exactamente en 0. La cuota es la misma, ¿verdad? Los intereses vienen disminuyendo conforme, en este caso, va disminuyendo el saldo y el abono a la deuda va incrementándose, ¿verdad? Va incrementándose. La suma de todos los abonos a la deuda me tiene que dar el saldo, me tiene que dar el monto del préstamo. Entonces vamos a totalizar. Para totalizar acá, vamos a totalizar el abono, el interés, la cuota. El saldo no, ¿verdad? Vamos a totalizar estas 3 columnas. Entonces para totalizar le doy aquí sumatoria y sumo en este caso esos valores, ¿verdad? Desde el año 1 hasta el año 10.
Sumo y ¿cuánto me queda? 125.000. Este 125.000 es la deuda que tenía al inicio. O sea, el abono a la deuda, al final le tengo que pagar a la institución financiera todo lo que le deba. Le deba 125.000, eso es lo que tengo que pagar. Y ahora copio esa fórmula para las otras dos celdas, para el interés y la cuota. Entonces aquí podemos ver que la suma de todos los intereses son 61.000 y la cuota, la suma de todas las cuotas 186. O sea, la cuota implica la deuda que tengo 125 y los intereses que tengo que pagar que son 61.286.86. Entonces podemos ver que casi pagamos el 50% de la deuda, ¿verdad? A la hora de calcular las tasas de interés. A pesar de que decimos que el interés es del 8%, estamos pagando casi préstamo y medio, ¿verdad? Al 125, si le calculamos la mitad, es como 63 y lo que estamos pagando de interés es 61. Entonces, eso es por cuestiones de la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya en este caso el cálculo de todos los elementos del abono, el interés, la cuota, el saldo. Recordemos, esto tiene que quedarme siempre en cero, ¿verdad? Y la totalidad, en este caso, la totalidad del abono a la deuda es de la deuda como tal, y la cuota es la suma, recordemos, del abono a la deuda más los intereses. Y con eso, pues, ya queda completa en este caso la tabla para el caso del método de cuota nivelada, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Fíjense bien que haciéndolo con Excel es mucho más sencillo, mucho más rápido para poderlo en este caso hacer, ¿verdad? En el caso cuando lo hacíamos, recordemos por acá que lo explicamos en este caso con la parte del cálculo, ¿verdad? En este caso en las expresiones, cuando lo calculamos con las fórmulas, en este caso de acá, ¿verdad? Cuando calculamos en este caso con estas fórmulas, aquí donde lo hicimos, ¿verdad? Fíjense bien, el número de cálculos es bastante excesivo. Pues. Imaginemos que aquí solo están los cálculos para 2 años y habría que hacer los cálculos para los 10 años. Imaginémonos ir haciendo los cálculos para los 10 años. ¿Verdad? De manera manual es un poco tedioso ir a estar haciendo todos esos cálculos para los 10 años. Por eso digo, en Excel sale fácil porque uno copia las fórmulas para el primer año, hace las fórmulas, perdón, para el primer año y después solamente copia las fórmulas para el resto de años. Entonces la tabla que por acá tenemos es la misma tabla que está en este caso en Excel. ¿Ya? Entonces es mucho más fácil pues, hacerlo, en este caso haciendo la tabla en Excel. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en este caso, ¿verdad? Que ustedes necesiten aclarar. ¿Verdad? Decíamos por ahí, pues en la tarde vamos a volver otra vez a explicar unos ejercicios adicionales de la parte ¿verdad? de depreciaciones y vamos a hacer otros ejercicios adicionales sobre esta parte de la amortización por medio de cuota nivelada. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. Si no hay pregunta, pues, ¿verdad? Hoy estamos terminando, ¿verdad? La sesión de clase y vamos a practicar entonces por la tarde a la 1:30 quedaríamos en este caso para conectar. ¿Verdad? Steven, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay? Ah, bueno, yo lo miré como no, pero no sé de qué, ¿verdad? El no sé de qué era. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos a la 1:30, ¿verdad? Pasen buen día.